Y si su maestro es profeta, ¿por qué está comiendo con un montón de pecadores? Hacedores de la palabra, enseñanza número 6. Estamos en la serie Hacedores de la palabra, enseñanza número 6. Santiago 1, vamos abriendo nuestras Biblias. Allí en Santiago 1:22 para refrescar su memoria, que no se olvide en la serie que estamos y el punto que estamos leyendo. Hacedores de la palabra, Santiago 1:22. Y denme un fuerte amén cuando ya lo tenga por ahí. Amén. Santiago 1:22 es el versículo que estamos utilizando para esta serie y dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Así que, bueno, hemos estado mirando, ¿verdad?, muchas cosas, pudiéramos decir, negativas de cuando no es uno hacedor de la palabra, sino cuando simplemente es uno oidor. Quiere decir que uno escucha. Y déjame le digo que una de las cosas que el Señor espera es que podamos oír su palabra. Amén. Él espera. Esa es, pudiéramos decir, la mitad de nuestra función: oír la palabra y ponerla por obra, ¿verdad? Es parte, es oír. Alguien dice, ¿no me estás oyendo? Sí, sí te estoy escuchando. Bueno, entonces vaya y haga lo que le estoy enviando. Así que esa es la mitad, ¿verdad? Dios espera que seamos oidores de la palabra, pero también hacedores de la palabra, que la podamos poner por obra. Y estuvimos mirando, ¿verdad?, que diferentes puntos. Es más, vamos a regresarnos al versículo 19 para que podamos dar una reflexión o refrescar nuestra memoria de lo que hemos estado recibiendo. Dice en el versículo 19: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Amén. Que todo hombre sea pronto para oír, ¿verdad? Y pues para ser oidores de la palabra tenemos que estar prontos para oír, tenemos que estar dispuestos, nuestro oído afinado a la palabra de Dios. Por eso dice que debemos estar todos prontos, ¿verdad? Prontos para oír, tardos para hablar. Amén. Porque verdad que en veces alguien todavía ni termina de hablar y ya lo estamos interrumpiendo. Raise your hand. ¿Cuántos culpables hay aquí de eso? ¿Verdad? La persona apenas quiere comenzar a hablar, a decirnos algo, y nosotros ya terminamos, ya les decimos, y la persona ni siquiera iba por ese rumbo. Nosotros agarramos monte. ¿Alguien dice amén? Levante su mano, yo quiero mirar cuántos culpables como yo hay aquí. Somos culpables, ¿verdad?, de hablar mucho. Queremos hablar todo el tiempo, ¿verdad? Y alguien nos quiere decir algo y todavía ni los dejamos que terminen y ya estamos nosotros interrumpiendo, ¿verdad? Y tenemos que aprender. ¿Alguien dice amén? Amén. Sí, hermanos, necesitamos aprender, ¿verdad? Por eso dice que todo hombre sea pronto para oír. Así que Dios no tiene un problema con que escuchemos su palabra. Dios quiere que escuchemos su palabra, que Él quiere que seamos oidores de su palabra. Ese no es el problema. El problema es que muchos son oidores, pero no la obedecen, no son hacedores. Y ese es el punto. Por eso sigue diciendo, tardo para hablar y tardo para airarse. Amén. Tardo para airarse. Dios quiere que seamos lentos para enojarnos. ¿Alguien dice amén? ¿Cuántos cohetes hay aquí? De mecha corta, ¿verdad? Rápidos se encienden o nos encendemos rápido. Dice aquí que tenemos que ser lentos, ¿verdad? O tardos para airarse. Tardarse. Quiere decir que tarde que temprano, de repente, se puede airar, se puede molestar por algo, pero tiene que ser tardo, amén. Soportar, aguantar y luego llegar, y ya al último, si necesita que airarse, ¿verdad? Especialmente por la injusticia, obviamente allí
está permitido, ¿verdad? Pero vamos a mirar por qué dice que tengamos cuidado. En el versículo 20 dice, porque la ira del hombre, ¿qué dice? No obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si nos enojamos, ¿cuántos saben que cuando nos enojamos no hacemos lo justo? Cuando nos airamos y estamos llenos de ira, vamos a hacer lo injusto. No vamos a, es más, no vamos a ser justos en nuestro trato, no vamos a ser justos en nuestras palabras, vamos por la ira, vamos a hacer cosas que después vamos a decir, ¿por qué hice? ¿Por qué dije? ¿Verdad? Después nos damos cuenta que fuimos injustos con alguien, simple y sencillamente porque estábamos airados en el enojo. ¿Cuántas cosas no hacemos enojados y después nos arrepentimos porque estábamos enojados? Pues dije, ¿y por qué hice eso? ¿Y por qué? Alguien, no sé si de repente alguien se enojaba y después fue y quebró el teléfono, ¿sí? Y después ahí anda queriéndolo pegar con cola loca. La loca fue el que lo quebró, ¿verdad? Y ahora después anda que ya no haya ni cómo pegarlo. Pero obramos la injusticia, nunca vamos a hacer lo correcto, nunca vamos a hablar bien, nunca vamos a tratar bien, nunca vamos a hacer lo correcto cuando estamos airados, enojados, estamos llenos de ira. Y luego sigue diciendo, porque la ira del hombre no obra, no hace la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ese punto lo estuvimos mirando hace unas semanas para atrás, cuando estuvimos mirando, ¿verdad?, que tenemos que recibir con mansedumbre, amén. Tenemos que ser mansos en la forma de recibir la palabra, de no estar enojando, mueleando, como dice alguien por allí, enojados, ¿verdad?, porque no nos gusta la palabra, sino al contrario debe de haber mansedumbre, humildad, ¿verdad?, y poder recibir la palabra. Pero llega ahí al versículo 22, dice, pero ser hacedores de la palabra, amén. Ya la leímos y dice, pero ser hacedores. Ya la oímos, entonces, ¿qué quiere decir? Que debemos que poner por obra esas cosas. Tenemos que decir, ok, es cierto. Si Dios dice que sea pronto para oír, en el momento que alguien me hable, ¿qué tenemos que hacer? Ser prontos, ¿verdad? Levantar el oído, afinar nuestro oído, enfocarnos en esa persona que nos está hablando. Tenemos que ponerla por obra. No nomás decir, sí, yo ya sé lo que tengo que hacer. No, es aplicar la palabra, ponerla por obra. Ahora, si seguimos leyendo, dice el versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Amén. Está diciendo, esto es semejante a un hombre que se mira su rostro natural en un espejo. Miramos la Biblia y decimos, amén. Ama a tus enemigos. ¿Y qué decimos? Amén. Y luego dejamos la Biblia y nos encontramos con nuestro enemigo y lo amamos. Estamos mirando el espejo y el espejo aquí nos dice, ¿verdad?, que no paguéis a nada mal. Amén. Mal por mal. Si alguien te hace mal, tú haz el bien. Vence el mal haciendo el bien. Entonces, si el Señor nos está diciendo que miramos el espejo y miramos que el Señor nos dice, si alguien te hace algo mal a ti, tú haz el bien. Y miramos el espejo y nos vamos y alguien nos hace mal, ¿y qué decimos nosotros? Yo también se la voy a regresar. Se nos olvidó el espejo. Amén. Lo miramos en el espejo, lo leímos, pero en cuanto dejamos el espejo se nos olvidó cómo debemos de ser. Se nos olvida el reflejo, ¿verdad? Nos dice que debemos de hacer el bien y no el mal. Y se nos olvida. Sigamos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era,
Perdón, y luego olvida cómo era. Mas el que mira, ¿qué dice? Atentamente. Amén. El que mira atentamente, está allí mirando la palabra del Señor, la de la libertad, dice, pero el que mira atentamente la perfecta ley, la ley de la libertad. Hay que clarificar ese punto, amén. La ley de la libertad, no la ley, sino la ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Simple y sencillamente para clarificar, amados hermanos, el ser nosotros hacedores de la palabra no es para salvación. ¿Alguien dice amén? No es para salvación. El ser hacedor de la palabra es para que usted y yo podamos ser luz en medio de las tinieblas. Sí. Es para que usted y yo podamos realmente cumplir la misión y el propósito que Dios nos ha dejado aquí en este mundo. ¿Sabe que este mundo ya está lleno de odio? Este mundo ya está lleno de gente que ataca, que critica, que chismea. Ya está lleno el mundo de eso, no necesita más. Este mundo ya está lleno de gente, ¿verdad?, que sabe guardar rencor, odio y amargura. No necesita más. Este mundo ya está lleno de gente que no tiene misericordia ni compasión. Este mundo ya está lleno de gente que no vive en santidad. Este mundo está lleno de gente que es corrupta, que es injusta, que es perversa. Ya está lleno el mundo de eso. Y cuando está diciendo que nosotros seamos hacedores de la palabra, es porque Dios quiere, mire lo que dice allí. Todo aquel, dice, más el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. En todo lo que hace. Dice el 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros, ¿y qué dice? Y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es que, un ejemplo ahí, está dando un ejemplo, es lo que está diciendo. Si alguno se cree religioso, en otras palabras, si alguno se cree cristiano, es lo que dice. Si alguno se cree cristiano y no refrena su lengua, ¿qué dice? Su creencia es vana, de nada le sirve. Es lo que está diciendo. Si alguno se cree religioso, si alguno se cree cristiano, si alguno se cree que conoce a Dios y no refrena su lengua, su profesión de cristiano, su profesión de santo, su profesión de ser lo que sea religioso, es vano. Es en vano. Y ahorita vamos a mirar un ejemplo que cuando hacemos eso nos convertimos en un grupo de personas que siempre miramos mal en las escrituras, como los fariseos. Y miramos que las escrituras están queriendo que nosotros seamos realmente libres para seguir a Cristo. Y que no lleguemos a encajonarnos nosotros en una religión, entre comillas, en una práctica exterior, y no estemos cuidando lo que está aquí adentro, que es nuestro corazón. Que nuestro corazón debe de ser realmente lo que el Señor está buscando, que tenga esa obra completa. Por eso es que dice que es vana. Y sigue diciendo allí. Dice, sino que engaña, ¿qué dice allí? Bueno, déjeme refreno, no me quiero avanzar, más que tengo muchas escrituras y quiero llegar a leerlas todas, pero déjeme, me voy slow. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña, ¿qué? ¿Sí lo miró allí? El corazón. Él no quiere cosas exteriores. Podemos hacer por afuera las cosas correctas, pero por adentro
está el mal. Y de la abundancia del corazón habla la boca. A Dios no le interesa, mire, déjeme le digo, a Dios no le interesa nuestra apariencia exterior. A Dios lo que le interesa es el corazón. Es el corazón. Por eso dice, si alguno se cree religioso pero no refrena su lengua, amén, entonces dice, esta su religión es vana, de nada le sirve, está engañando su corazón. Está diciendo, oh, yo soy bien santo, yo soy un seguidor de Dios, yo soy bien fiel a Dios, yo sí hago lo que Dios me dice, pero dice, te estás engañando. Te estás engañando, es vana tu profesión. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante esto? Lo vamos a mirar, vamos a continuar. Sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana, dice el 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios, perdón. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces aquí está hablando de que tiene que haber un corazón, un espíritu de compasión, de mansedumbre y de misericordia. Porque para que la persona se conmueva y ir a mirar a la persona en necesidad, es que tiene compasión, es que tiene amor, es que está teniendo piedad de alguien, ¿verdad? Mira a alguien en necesidad, su corazón es tierno, se conmueve y va y hace el bien. Es lo que está dando a entender allí. En otras palabras, que lo que Dios está buscando es la persona que es un hacedor de la palabra, en el sentido que va a obrar con compasión, con misericordia, con bondad y con amor hacia aquellos que tienen necesidad. Y a la vez se va a guardar del mundo, se va a guardar de las manchas del mundo, ¿verdad? Del pecado. Cuando no hacemos, ¿verdad? El buscar lo que Dios está buscando de nosotros, el poder nosotros ser hacedores de la palabra, podemos continuar, ¿verdad? Un ejemplo, el domingo que fuimos al parque, pues todos, bueno, casi todos tenemos nuestras camisas de Torre Fuerte. ¿Alguien dice amén? ¿Sí? ¿No? Unos casi sí, unos no se la querían poner. Pero la mayoría, ¿verdad? Se nos olvidó decirles que se pusieran su camisa. It's okay. Pero imagínense que traeríamos nuestra camisa de Torre Fuerte y seamos bien sarcásticos y respondones con la gente. Que alguien nos diga, oiga, me da otra bolsita de palomitas. Oiga, usted ya agarró 3. Déjele a la demás gente. ¿Sí me entiende? Imagínese que con la camisa Torre Fuerte y que alguien venga y le pida otra bolsa de palomitas. O que algo se le cayó a alguien allí, se le cayó a alguien allí uno de los juegos o algo. Ay, pero es que ustedes no saben hacer nada. Ya se airó, se enojó. Estás echando chispas, ¿verdad? Está enojado. Y la gente dice, a ese puesto no vayas, la hermana está enojada. Sí, mira, lo que queremos hablar, el reflejo, lo que reflejamos al mundo. Lo que reflejamos. Entonces por eso dice el Señor, hey, ten cuidado, porque tu religión está llegando a ser vana. No está viendo un efecto aquí adentro. No está viendo un efecto, ¿verdad? No obras la justicia, ¿verdad? No refrenas la lengua, ¿verdad? De repente alguien lo hizo enojar y no sé, dijo alguien por allí, dijo una persona, dijo, yo no sé por qué, dice, pero cuando alguien te hace enojar o te golpean o te pegas, dijo una persona, como que tienes que decir una mala palabra. Dice, como que se siente bien, como que descansas si dices una mala palabra. Es lo que dijo una persona. Como que descansa, dice, como que si dices esa mala palabra, esa grosería, como que ya descansaste, se te salió el coraje. No refrenó su lengua, amén. No dominó, no sujetó su lengua. Pero nos miramos, ¿verdad? Que si no tenemos cuidado, hermanos, nos llegamos a
nos podremos llegar a convertir exactamente en aquello que Jesús tuvo que confrontar. Jesús tuvo que confrontar y imagínense un poquito la vida de los fariseos. ¿Cómo hacían ellos obras diabólicas? Alguien diga, diabólicas. Así es como el Señor les llamó. El Señor les dijo que su padre era el diablo. Amén. ¿Alguien se recuerda eso? Mírelo rápidamente en Juan 8:44 y vamos a mirar estas escrituras. Vamos a mirar estas escrituras rápidamente. Juan 8:44. Leamos allí desde el 43, versículo 43, 8:43. Les preguntó Jesús: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? En otras palabras, les hacía la pregunta: ¿por qué no puedes entender mi lenguaje? Que no entiendes lo que estoy hablando. Dice: ¿por qué no puedes entender mi lenguaje? Parece que estoy hablando en otro lenguaje. Dice: porque mi palabra no la quieres aceptar. Entonces, cuando alguien está hablando algo y a usted no le gusta, hasta parece que ni le entiende, parece que está hablando en otra lengua. Por eso el Señor dice, ¿verdad? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Dice: porque no podéis escuchar mi palabra. Por eso, ¿verdad? Pero continuamos, dice el 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Wow. ¿Quiénes eran esos? Los fariseos, ¿verdad? Los conocedores de la ley. Eran los que conocían las escrituras. Y les está diciendo Jesús que su padre es el diablo. Y luego aquí dice: ¿por qué? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Amén. Los deseos, en otras palabras, su religión era vana. Porque aunque ellos se profesaban ser religiosos, los deseos que tenían por dentro eran malvados. ¿Qué era lo que querían? Querían matar a Jesús, ¿verdad? Lo querían matar, lo odiaban. Dice: los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dice: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. ¿Qué está diciéndole Jesús allí? Su religión es vana. Conocen las escrituras, cargan Biblia o cargan la Torá, todas estas cosas, y el Señor le está diciendo: los deseos del diablo quieren. ¿Qué quiere? Querían matar a Jesús, lo odiaban. Y luego dicen, ¿verdad?, que no soportaban la palabra de Dios. Lo que ellos querían, cuando hablaban mentira. Entonces esas cosas son las cuales nosotros debemos de mirar, ¿verdad? Que para nosotros llegar, amados hermanos, a brillar en este mundo y hacer la diferencia y cumplir el propósito por el cual el Señor nos ha dejado aquí, tenemos que cuidar estas áreas. Sigamos, ¿verdad? Leyendo en Mateo 12, rápidamente ahí en Mateo 12, vamos a mirar rápidamente Mateo 12. ¿Ya está ahí? Mateo 12, 22. Va a estar largo, así que no lo vamos a leer todo. Ahí me voy. Bueno, vamos a ir a leer del 22, 12, 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Amén. El ciego y el mudo, el Señor lo sanó y ahora puede ver y ahora puede hablar. Dice: y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, ¿qué decían los fariseos? Este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Ahora mire, por favor, ¿qué está haciendo Jesús? Está sanando. Él sanó a un hombre que estaba ciego, a un hombre que estaba mudo. Los fariseos nunca habían podido hacerle ningún bien. Nunca le hicieron ningún bien a ese pobre hombre, pero llega Jesús, lo sana, y ¿qué dicen? Jesús
echa fuera a los demonios por Belcebú. En otras palabras, están diciendo, Jesús tiene un demonio adentro. Es lo que estaban diciendo. Dentro de ellos lo que había envidia hacia Jesús. Había envidia, porque como ellos no habían podido hacer la obra de Jesús, cuando Jesús hace la obra, en vez de darle gloria a Dios, envidiosos. Belcebú le ayudó. Ese no le anda ayudando Dios. Sí, mira, la religión de ellos era vana, ¿verdad? Ellos no querían, ¿verdad?, darle gloria a Dios, como ellos no habían podido, ¿verdad? Pero miremos allí más adelante, a ver, brínquese hasta el versículo. En el versículo 31, en el versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, les será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no les será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Él estaba diciéndole a Jesús, pueden hablar de mí lo que quieran, pero se están metiendo con el Espíritu Santo. Cuando le dijeron, Belcebú está dentro de ti, por eso es que echaste fuera los demonios, el Señor dijo, ten cuidado, ten cuidado. Pero continuemos, sigue diciendo en el 33, o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Y luego dice en el 34, generación de víboras. Ahora, ¿quién está hablándole aquí Jesús? A los fariseos, a los religiosos. Generación de víboras. Ahora imagínense por un momento, le está diciendo a los fariseos, a los religiosos les llama víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Ahí está diciendo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que ellos no podían hablar algo bueno, no podían decirle a ellos, gloria a Dios, oh mira, Jesús los sanó. No podían dar bueno, porque dentro de ellos había maldad. Y hermanos, ese es el problema, ¿verdad? Cuando una persona no puede hacer el bien, no puede someterse a la palabra de Dios, es porque en sí no confía ni cree en Dios, duda de Dios. Por eso es que no puede la persona someterse, ¿verdad? Pero si nosotros miramos allí en Mateo 23, brínquese ahí a Mateo 23, mire nuevamente aquí, Mateo 23, 23. Mire aquí el problema, cuando Él les dice que no pueden ellos hablar lo bueno siendo malos. Había un problema dentro de ellos. ¿Ya está allí? Mateo 23, 23. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué era necesario hacer? Era necesario que diezmaran. Amén. Por eso dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué era aquello? La justicia, la misericordia y la fe. Pero ellos se habían enfocado solamente en lo exterior. Por eso dice, imagínense un comino, se encontraban un comino tirado. Mujeres, un comino, ¿qué tan grande es un comino? ¿Tamaño de grano de arroz? Imagínense,
se encontraban un grano de arroz. Los judíos ahí, ay, mira lo que me encontré en mi casa, creo que de esto no diezmé. Agarraban un comino, un granito de arroz y le cortaban una décima parte y se la daban a Dios. Y dijo el Señor, era necesario hacer eso sin dejar de hacerlo. Estos se han olvidado de la justicia, se han olvidado de la misericordia y se han olvidado de la fe. Ellos estaban tan preocupados por su exterior que ya no tenían ellos justicia ni misericordia en su corazón. Por eso no ayudaban a la gente. Si usted mira lo del buen samaritano, la historia del buen samaritano, pasaban los judíos por ahí y lo miraban, ay no, está golpeado, no me puedo contaminar, no puedo ayudarle. De repente, un ejemplo, si usted viene a la iglesia y mira a alguien allí golpeado en la orilla de la calle, usted dice, ay, pero voy a llegar tarde a la iglesia, mejor me voy a ver quién le ayuda. En pocas palabras es lo que estaba sucediendo. Ellos no se querían contaminar porque no podían tocar a una persona tirada, golpeada o enferma. No, ay no, nos va a ensuciar. Usted mira a una persona, ¿verdad?, drogada o borracho, o mira a una mujer prostituta. Ay no le puedo hablar de Cristo porque ¿qué si me seduce? Ay no, ¿y qué si es? ¿Dónde está la misericordia, la compasión, la justicia? ¿Por qué no va y hace un bien? ¿Verdad? No puede acercársele a nadie porque tiene miedo de todo mundo. Por eso es que en vez de los cristianos ni siquiera salen, no quieren ya ni juntarse con la familia. Hay cristianos que no se quieren juntar con la familia. Ay, es que es un pori. No, es que hay puros impíos. Me van a contaminar, me van a contagiar. Ay, no, es que van a estar escuchando su música mundana. Si tienen alabanzas, entonces sí voy. Y la gente piensa que ya nomás porque va ahí ya se contaminó, ya se contagió. Y el Señor dice, bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está la fe? Porque Jesús se sentaba y hablaba con prostitutas. Sí, Jesús entraba y comía con publicanos. Se sentaba a la mesa. Y si su maestro es profeta, ¿por qué está comiendo con un montón de pecadores? Jesús no le decía, bueno, si quieren que entre a comer con ustedes, arrepiéntanse y recíbame como su Señor y su Salvador, y entonces me siento a comer con ustedes. No. Él entraba a la mesa, entraba a la casa de esos pecadores y se sentaba a comer. Él sabía lo que estaba haciendo ahí. Pero la gente, ¿verdad?, se trataba de cuidar tanto de su religión y su corazón estaba endurecido que ya no tenían ni la compasión ni el amor para poder cuidar de las personas que estaban a su alrededor. Por eso el Señor le dice, era necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Por eso miremos una última escritura en Mateo 9. Mateo 9, 13. ¿Ya están ahí? Mateo 9, 13. ¿Ya está ahí? Dijo el Señor Jesucristo, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Id y aprender. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Por qué el Señor dijo eso? Porque los fariseos, los religiosos, estaban tan preocupados de cuidarse que no querían ni siquiera sentarse en el trabajo a comer su lonche con unos pecadores. Mire, es más, regreses ahí al versículo 9 para que entienda por qué el Señor Jesucristo lo dijo. Mateo 9, 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Amén. ¿Quién era Mateo? Un cobrador de impuestos, una rata de dos patas, diría la hermana Paquita, la del barrio. Entonces aquí está y le dice, el Señor dice, pasando por allí, lo mira a ese pecador
Y le dice, sígueme, dice, y levantándose le siguió, dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, ¿verdad? Jesús fue a la casa de Mateo. He aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Ahora imagínense la cena. Jesús se va a la casa de Mateo y están ahí todos los publicanos y un montón de pecadores. Gente mal hablada. Unos yo creo estaban ahí fumando. Jesús. Estoy exagerando. Pero yo quiero que usted entienda la escena. Era gente pecadora. Y Jesús entró allí. Jesús no dijo, ay no, líbrame Padre mío de estos pecadores. No, ¿qué voy a entrar yo allí? No, yo soy santo. Mis oídos son santos. Ay, me están sangrando porque dijeron una grosería. No estoy diciendo que tenemos que estar ahí riéndonos con ellos. Amén. No estoy diciendo que tenemos que estar riéndonos con la gente grosera y que son malos chistes. Pero, hermano, la gente es pecadora. De ahí salimos nosotros. Y Jesús va allí y dice que entra con ellos. Y se sentaron los pecadores y se sentaron los publicanos juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Dice, cuando vieron esto los fariseos, ahí estuvo el problema. Cuando los fariseos vieron eso, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Te van a contaminar, Jesús. Bueno, Jesús, si fueras tan profeta y si fueras tan santo, no te acercarías con esa gente. Y allí el Señor es cuando les dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Hermano, déjeme le digo una cosa, este es el punto que en vez no logramos entender como iglesia. Este es el punto. Usted y yo hemos recibido a Cristo, Él nos ha sanado para que vayamos a sanar a la gente. Ese es el punto. Ay no, hay unos pecadores en la mesa, ay, me voy a comer a mi carro, allá en mi carro, para no contaminar. Vaya y siéntese con ellos. Es más, invíteles una coca, cómpreles el lonche, pero es que es maldiciendo, cómprele doble lonche, para que esté comiendo y usted esté predicándole. Sí, cómprele sabritas y de esos de chile y una cocota, y así no va a poder hablar y usted va a poder predicarle. Es lo que está diciendo. ¿Qué dice allí? Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. El Señor está diciendo, yo estoy aquí porque ellos tienen necesidad. Ese es el problema, que la iglesia está pensando siempre en sí mismo. La iglesia piensa en sí, ay, es que no quiero que me enfermen, no quiero que me contaminen, no quiero que esto. ¿Y cuándo les vamos a hablar? ¿Cuándo nos vamos a sentar a convivir? Me acuerdo de uno de los jóvenes que siempre me pregunta, pastor, un joven quiere venir a la iglesia, pero dice que tiene mucho temor porque es homosexual y esto y lo otro. Le dije, dile que no hay ningún problema. Si tiene miedo a venir a la iglesia, dile que lo invitamos a comer. Dile que lo invitamos a comer. Yo pago ahí en el restaurante y nos sentamos y comemos y platicamos. No hay ningún problema. Ellos tienen necesidad. Y el problema es, ¿verdad?, que el cristiano, ¿verdad?, deja de ser un hacedor de la palabra por cuidarse, pero se está cuidando exteriormente, queriendo cuidar cosas de la ley, tradiciones, y el Señor lo que quiere es dar sanidad. Por eso el Señor les dice, id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. El Señor dice, yo quiero misericordia. Tu sacrificio de querer vivir en santidad, qué bueno que quieres vivir en santidad, pero yo no quiero mucho tu sacrificio. Yo quiero que tú tengas misericordia de aquel que está en necesidad. Qué bueno que estás haciendo un sacrificio de leer, qué bueno que estás haciendo un sacrificio de venir a la iglesia, pero lo que yo más quiero es que tú tengas misericordia de los que están allá afuera, ¿verdad? Ese sacrificio que hacemos, pero el Señor quiere misericordia. La actitud correcta, hermanos, es el espíritu correcto. Amén. La actitud correcta es el espíritu correcto, y eso es para que nosotros seamos hacedores de la palabra, hermanos. Es necesario que nosotros podamos mirar realmente lo que el Señor, ¿por qué el Señor nos envía su palabra? ¿Por qué nos la envía?
porque esa es su voluntad. Y si esa es su voluntad, es lo que Él quiere de nosotros y para nosotros. Es la voluntad de Dios. Entonces, si estamos oyendo la palabra, leyendo la palabra, aprendiendo la palabra y no la obedecemos, estamos siendo igual que los fariseos, resistiendo la voluntad de Dios. Es lo que está haciendo, resistir. Oigo tu palabra, pero no la quiero poner por obra. Oigo tu palabra, yo sé que tú me dices que ame, que perdone, pero no quiero, estoy resistiendo. Pero la actitud correcta es esta, la que debemos de tener. Y vamos allá a Juan 5:30. Vamos a mirar la actitud correcta, el espíritu correcto con el cual debemos nosotros de vivir para poder ser hacedores de la palabra de Dios. Juan 5:30. ¿Ya lo está ahí? ¿Ya lo tiene ahí? Juan 5:30 dice así: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Alguien diría, yo no, yo hago todo lo que yo quiera. Hello. Mire, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, ¿qué dice? Así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En resumen, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, eso hago. Resumen. Es el resumen. No puedo hacer yo nada por mí mismo. Es lo que está diciendo Jesús allí. Según oigo, así hago. Es lo que está diciendo allí. Porque yo vine a hacer la voluntad de mi Padre, el que me envió. Hermano, déjeme le digo, ese es el espíritu correcto al leer la palabra del Señor. Al oír la palabra del Señor. Esa es la forma, el espíritu correcto para que lleguemos a ser hacedores de la palabra del Señor. Decir, Señor, yo no ando buscando hacer mi voluntad. ¿Qué es lo que tú quieres? Señor, está este problema aquí. ¿Qué hago? Amén. Señor, estoy enfrentando este problema en mi vida. ¿Qué hago, Señor? ¿Cómo le hago para enfrentar esto? Y el Señor nos habla, nos dirige a través de su palabra. Por eso dice Jesús, yo he venido a hacer la voluntad del que me envió. Vamos a Juan 6:38. Juan 6:38. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esa es la actitud correcta, el espíritu correcto. Como dice, yo he descendido del cielo. Yo he descendido, yo vine, no para hacer mi voluntad, yo vine para hacer la voluntad de aquel que me envió. Vamos a Juan 12. Juan 12:49. Juan 12:49. ¿Ya está ahí? Juan 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. ¿Sí mira eso? Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre me envió. Él me dio, ¿qué dice? Mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Jesús está diciendo, yo no vengo por mi propia cuenta, yo no vengo a hacer mi voluntad. Mi Padre ya me dijo lo que tenía que hacer, mi Padre ya me dijo lo que tenía que hablar. Dice el 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Qué está haciendo el Señor ahí? Hacedor de lo que ha oído. Hacedor de lo que ha oído. Hermano, déjeme le digo, cuando logramos entender que si nosotros vivimos de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a lo que oímos,
¿cómo cree que vamos a reflejar al Señor en este mundo? Precioso, amén. Al oír la palabra del Señor y al obedecerla, amén. Mírelo en Juan 1, vamos allá a Juan 1, para que mire lo que sucede cuando una persona oye la palabra, la pone por obra. Mire lo que sucede en medio de este mundo. Ya está ahí en Juan 1:14. Juan 1:14. ¿Qué dice? Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué es el verbo? La palabra. Amén. La palabra del Señor dice, es una palabra de acción. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Amén. Imagínense eso, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Imagínense, hermano, imagínense lo glorioso que es Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la compasión de Dios, la bondad, la fidelidad, la santidad, la justicia de Dios. Todo lo precioso de Dios, toda la palabra, todo lo que hablamos de Dios, la misericordia, el amor, la bondad, la compasión, la santidad, la pureza, toda esa palabra que conocemos, hecha carne. Hecha carne. Agarró forma, agarró cuerpo, y entre nosotros caminó el amor. ¿Usted no ha conocido a alguien que nada más es pura miel? Un amor, es una persona tan amable. Amable means lovable, que es fácil de amar. Amén. Hay otros que parecen una tuna. Bueno, para los que son de San Luis saben que es una tuna. Ay, ¿cómo lo agarro esto? ¿Sí me entiende, verdad? Con unas pinzas y de lejos y con cáscara de antibombas y con un hazard suit, con un traje ¿verdad? Porque no sabe cómo va a reaccionar. De repente lo agarra, ¡pum!, explota y ahí quedó usted. Pero se imagina lo que es el verbo encarnado y habitar entre nosotros. Por amor. Y estoy hablando, no puro, estoy hablando de amor. Un amor genuino, un amor tan puro, un amor que te va a hacer el bien, un amor que va a cuidar, que va a protegerte. Ahora imagínense lo que es la justicia de una persona justa. Amén. ¿Cuántos aquí tienen miedo de ir con un mecánico? Llega ahí el mecánico, no, le vamos a cambiar el motor. ¿Cuánto? $5,000. Ay, santo Dios. Y nomás era un fusible. A mí me hicieron unas cuantas trácalas así de feas. $800. ¿Por qué? Por el aire está quemado. 800. Se la llevé a otro mecánico. Le digo, oiga, mi troca está haciendo esto y no sé qué hacer. Dice, ¿qué está haciendo? Así le dije, así. Dijo, tráemela. Se la llevé y dijo, mira, aquí en la compresora tiene esto y trae una liguita aquí enfrente. Esa liguita te salen $5. Te voy a cobrar 20 para recambiártela. Una liga, $20. El otro quería 800. Estamos llenos de injustos, amén. Gente mala, gente ratera, hermano. Ahora imagínese la justicia, lo justo, que alguien le hable verdad, amén. Estamos acostumbrados a que este mundo habla mentira, y el problema es que el cristiano habla mentira. Es mentiroso. Y está diciendo aquí, y vimos, ¿verdad?, su gloria, la gloria de alguien que habla verdad. Lo precioso, hermano, que cuando usted se siente con alguien a platicar, usted sabe que esa persona le está hablando verdad, que no le está mintiendo, no le está engañando. Qué precioso hablar con alguien y saber que le están hablando verdad, ¿verdad? Lo que es, imagínese eso, la misericordia. ¿Se acuerda cuando le trajeron al Señor Jesucristo a esa mujer que había sido encontrada en adulterio? Ahí venían aquellos fariseos religiosos hipócritas. Jesús, ¿tú qué dices? La ley de Moisés dice que apedreen a tal mujer,
Pero tú, ¿qué dices? ¿Sabe que la ley sigue estando válida el día de hoy? Después voy a entrar en ese tema, el día de hoy no. ¿Cómo que la ley sigue válida? Yo que vivimos por la gracia. Después les voy a explicar porque algunos, Señor, no entiendo cómo que El Señor le dice, ok, está bien, ¿quieren aplicar la ley? Vamos a aplicar la ley. Amén. Bien justos. Señor, esta mujer fue encontrada en adulterio. Es más, dice, en el mismo acto, en el mismo hecho del adulterio. ¿Dónde estaba el hombre? Hello. Yo creo que era un fariseo. Ustedes vayan, llévenla para allá. ¿Dónde estaba el hombre? Nomás llevaron a la mujer. Y Jesús le dice, ok, ¿de veras quieren hablar de aplicar la ley? ¿De veras quieren, ustedes se creen tan santos y ya por eso quieren matar a esta mujer? Ok, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Vamos a aplicar la ley. El buen juez por su casa empieza. ¿Quiere juzgar a alguien más? Vamos a juzgarlo usted primero. Hello, mire a su vecino. ¿Quieres juzgar a alguien más? Vamos a juzgarte a ti primero. ¿O de veras estás tan santo? ¿De veras estás tan limpio? ¿De veras eres tan puro? Vamos a ver. Vamos a analizarte. Never mind. Tengo mucha ropa que lavar, Jesús. Yo me voy. Y la cosa es que la ley, no quiero entrar ahorita en la ley estaba establecida para que miráramos nuestro estado real del uno al otro. En otras palabras, todos estamos rotos, hechos pedazos. Pero no, la ley, aquel también. ¿Y yo? Peor. Pero no, enlazábamos nomás para allá. Entonces era donde nos llevaba a entender que necesitábamos la salvación del Señor. Pero el problema es, ahora imagínense allí, hermanos, imagínense por un momento. El Señor mostró compasión, misericordia, santidad, pureza, amor, bondad. Él fue bondadoso con el necesitado. Él miraba la necesidad, iba y ayudaba. Ahora imagínense, por eso cuando dice, y vimos su gloria. ¿Por qué? Porque los fariseos, aunque tenían la ley, aunque tenían los mandamientos, nomás guardaban una parte de la ley y nunca miraban ninguna gloria a la gente. Porque los fariseos eran feos, secos, no ayudaban a la gente. Era gente áspera, cruel, ¿verdad? Y se caminaban, ¿verdad? Con una santidad y una presentable apariencia, pero el corazón estaba feo. Había odio, amargura, no sé, yo creo de tanto estar ahí con la cara que no pueden ni reírse, ya estaban amargados del corazón. Y allí miramos, ¿verdad? Cómo el Señor, ¿verdad? Viene y los confronta y miramos. Ahora imagínense la gente cuando dice Juan, ¿verdad? Que el verbo fue hecho carne, hermano. Imagínense la misericordia en carne propia, en carne viva entre nosotros, la misericordia. Ay, hice algo malo. It's okay, come on. Inténtalo otra vez. La misericordia, ok, está bien, let's go, camínale. La misericordia, no, ¿y qué hacemos nosotros? Crucifícale, mátalo. Imagínense por favor, hermano, lo que es el verbo hecho carne, Jesús. Ahora imagínense si nosotros, amados hermanos, podemos ser hacedores de la palabra, de reflejar el amor de Dios. El amor de Dios, no el amor del hombre, amén. El amor de Dios, la santidad, la misericordia, la compasión, la bondad. Man, es la gloria de Dios. Es Dios, como dice la escritura, Dios entre nosotros. Y déjame le digo, hermano, el Señor nos levanta en un estándar bien alto cuando Él dice, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros, mira a su vecino, dígale tú. Aunque ustedes, como decimos por allí, ¿verdad? Aunque usted es negrito, feíto.
pero eres la luz del mundo. ¿Sí? Just smile, sale la luz en las tinieblas. Pero imagínese la gloria de Dios caminando entre nosotros, hermano. En medio de este mundo, ¿sabe, hermano? La gente está cansada. La gente está cansada de gente que los defrauda, de las injusticias, de las maldades, del odio, de que gente los critique, que la gente esté chismeando de ellos, que siempre esté alguien ahí atacando. La gente está cansada de eso en el mundo. Amén. Y ahora poder encontrarse con alguien que les hable verdad, que tenga compasión, que tenga misericordia y que se les acerque con el fin de ayudarles y no de tomar ventaja de ellos. Por eso dijo Juan, y vimos su gloria. Amén. Y vimos su gloria, hermanos. Ahí la dejamos el día de hoy. Pero si nosotros, hermanos, podemos esforzarnos a ser hacedores de la palabra que estamos oyendo, que estamos leyendo, podemos manifestar y reflejar a este mundo lo que es el amor de Dios en nosotros. Voy a pedir que por favor se ponga de pie. Y le quiero invitar, hermanos, que pasemos por favor juntos al altar como iglesia, como hijos de Dios. Que nosotros podamos decirle: Señor, quiero que tu palabra tome vida. Quiero que tu palabra se encarne en mi vida. Que tu palabra se refleje a través de mí, Señor. Cuando dice que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores, Dios no quiere que nuestra religión sea vana. Dios no quiere que nuestra creencia, nuestra confesión sea vana. Él quiere que sea útil para la gente que está enferma en este mundo, útil para aquel que ha sido despreciado, útil para aquel que ha sido rechazado, útil para aquel que ha sido engañado por el diablo. Dios quiere que tú y yo seamos hacedores de su palabra para que podamos ir a este mundo y llevarles sanidad para su alma, llevarles un reflejo del amor de Dios, llevarles un reflejo del perdón, de la compasión, la misericordia de Dios, pero también que vean en nosotros lo que es la gloria de Dios, una persona que vive en medio de un mundo de maldad, un mundo de injusticia, pero que dentro de este mundo puede haber personas justas, pueden haber personas santas, pueden haber personas generosas, personas bondadosas, personas que realmente saben hacer el bien y no el mal. Que tú y yo, hermano, como hijos de Dios, podamos tener el espíritu correcto, podamos tener la actitud correcta, decir: Señor, yo no quiero solamente estar oyendo tu palabra, yo quiero ponerla por obra. Hay personas que necesitan ver tu amor. Hay personas que siempre han criticado a los cristianos por ser hipócritas, por ser pecadores. Pero Señor, yo quiero ser un reflejo de tu santidad para ellos. Hay gente que no cree en los cristianos por el pecado, por la inmundicia. Pero aquel cristiano que quiere obedecer al Señor va a ser un cristiano que va a mostrar la gloria de Dios a través de su vida. Es a través de tu vida y mi vida cuando nos comenzamos a rendir a su voluntad.
Cuando nos comenzamos a rendir a su palabra, decimos: Señor, yo no quiero ser solamente un oidor. No quiero ser solamente un oidor, Señor. Que tu palabra sea una realidad en mi vida, Señor. Que tu palabra, Señor, se encarne. Que aprendamos a perdonar, a amar. Que aprendamos a amar tu palabra, Señor, que es tu voluntad para nosotros, es tu voluntad para mi vida, Señor. Que venga, Señor, a ti con un espíritu correcto. Un espíritu correcto de hacer tu voluntad, de reflejarte a ti en este mundo oscuro de maldad y de tinieblas. Señor, más como tú. No queremos vivir, Señor, una religión vana. No queremos, Señor, vivir engañándonos. Queremos tener un corazón recto delante de ti, mi Dios, con misericordia, de compasión, de amor, de justicia y de santidad, mi Dios. Quebranta mi corazón, quebranta mi Queremos vivir para ti, mi Dios. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cambia toda mi vida, Señor. ¿Cuáles son las áreas que a ti no te gustan de aquellas cosas que tú sabes que han dado quizás mal testimonio, quizás mal ejemplo? Quizás has visto a personas en necesidad, pero has cerrado tu corazón. Quizás has guardado resentimiento, enojo, amarguras o falta de perdón en contra de alguien.